Bueno, hola a todos, bienvenidos, todos, todas, todes, bienvenidos a esta segunda sesión de las primeras jornadas de la Red Científica Argentina para el Estudio del Impacto de los Plásticos, CEPIA. Y bueno, el martes tuvimos una muy linda jornada de inicio enfocada en el ambiente marino. Tuvimos los expositores, quedaron sus presentaciones, quedaron un lindo debate y quedaron preguntas que vamos a ir intentando desarrollar a lo largo de todas las exposiciones y quizás algunas en el taller al final de las jornadas. Pero hoy tenemos una segunda sesión, un muy lindo panel de expositores y enfocado en aguas continentales. Sin más preludio, quiero presentar a las dos moderadoras del día de hoy que llevarán adelante la sesión, que son Verónica García. Verónica, hola, bienvenida. Es especialista en ecosistemas marinos y pesca sustentable de la Fundación Vida Silvestre. Por otro lado, está con nosotros también Nora Gómez, quien es investigadora principal de CONICET, es profesora en Ciencias Naturales y Museo de la Plata, UNLP, y especialista en plancton y biofilms. Bienvenida ambas, Nora, Verónica. Y bueno, quedamos en sus manos. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, les doy la bienvenida a la segunda sesión de las primeras jornadas de la Red Científica Argentina para el Estudio de los Plásticos y sus Impactos en el Ambiente, CEPIA. Y junto con Nora vamos a estar moderando 5 presentaciones y luego vamos a estar dando paso a un panel de preguntas y respuestas, así que pueden ir dejando las preguntas en los chats. Y vamos a presentarles ahora la primera oradora de la jornada, Rocío Pasos. Rocío es doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Es becaria postdoctoral de CONICET en el Instituto de Limnología Ringuelet, y su trabajo se centra principalmente en el análisis de microplásticos en el estuario del Río de la Plata. Rocío estudia los microplásticos y los contaminantes asociados de una manera integral para lograr entender los efectos en individuos y en comunidades, y además el riesgo en los ecosistemas acuáticos. Rocío, te invito a compartir pantalla y vamos a escucharte con la charla Estudios de microplásticos en la costa del estuario del Río de la Plata. Adelante, Rocío, con la presentación. Bueno, gracias, Verónica, por la presentación y muchas gracias a la organización por la invitación. Bien, voy a hablar sobre algunos de los estudios de microplásticos que estuvimos realizando en la costa del estuario del Río de la Plata, que estuvieron marcados en lo que fue mi trabajo de tesis. Bueno, como para empezar, caracterizar un poco al estuario del Río de la Plata, que forma parte de la Cuenca del Plata, que dicha cuenca abarca 5 países y es la segunda más grande del continente sudamericano. Particularmente, el área de estudio de estos trabajos estuvieron en lo que se conoce como Franja Costera Sur, que es en la parte del margen argentino del estuario del Río de la Plata. Bueno, este estuario, además de la importancia, digamos, por la gran magnitud que tiene, también es muy importante ya que brinda diversos recursos para la región, ya sean como agua para su consumo. También se desarrollan diversas actividades recreativas, de navegación, de pesca, actividades portuarias. También es un estuario altamente transitado, ya que es ruta de acceso a puertos que están ubicados aguas arriba. Pero por otro lado, también se encuentra expuesto a diversos impactos, ya sean como descargas de aguas residuales, descargas industriales. También es correntía urbana de diversos ríos y arroyos que terminan descargando sus aguas en sus costas. Y todo esto principalmente debido a que prácticamente toda la zona costera de lo que es la zona interna de este estuario se encuentran grandes centros urbanos e industriales. Bien, particularmente en más detalle lo que fue el área de estudio, se abarcaron 150 kilómetros aproximadamente de costa en lo que es la zona interna o de agua dulce y también una parte de lo que es la zona mixolina del estuario. En los sitios se seleccionaron 10 sitios, desde lo que es San Isidro hasta Punta Indio, y como se ve en el mapa, hay distintos usos del suelo a lo largo de toda esta zona, siendo en muchos casos zonas de uso altamente recreativo y también sitios cercanos a los principales centros
urbanos de esta zona, como son la Ciudad de La Plata, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. También a lo largo del área de estudio se encuentran dos descargas de aguas residuales a lo que es la altura de Berazategui y de Bagliardi, que se ubica hacia el sur de la Ciudad de La Plata, y también los sitios que se ubican más al sur en el área de estudio se encuentran en zonas de reservas, que son zonas protegidas. También cabe destacar que el sitio Punta Indio, que se ubica en lo que es la zona mixualina del estuario, está ubicado en lo que se conoce como el frente de máxima turbidez, que esta zona se genera, digamos, debido al gradiente marcado de salinidad que presenta el estuario, en la zona donde se genera el encuentro del agua dulce con el agua salada, hay una mayor acumulación de partículas, ya sea de sedimento y de contaminantes, por lo que se genera un frente de máxima turbidez que actúa como una zona de barrera y de acumulación de partículas. Bueno, voy a contar un poco lo que fueron los resultados de lo que hallamos de microplásticos en compartimentos ambientales, tanto en sedimento intermareal como en columna de agua, en lo que fue la distribución espacial a lo largo de estos 10 sitios y también un estudio de distribución temporal. Y por otro lado, más brevemente voy a comentar lo que fueron los hallazgos de microplásticos en biota. En cuanto a lo que fue metodología, rápidamente quiero mencionar que en lo que respecta a la identificación y clasificación de los microplásticos en todas las muestras analizadas, en nuestro caso fue del tipo visual, ya que desde que arrancamos, digamos, entre 2015 y 2016, no teníamos en ese momento el acceso al análisis de la composición química, pero sí pudimos hacer algunos análisis de composición química hacia el final de los experimentos. Por otro lado, mencionar que en todos los casos se llevan a cabo controles de laboratorio. Ahora entrando un poco más en detalle en lo que es la metodología para microplásticos en columna de agua, realizamos el filtrado de las muestras en campo mediante una red de 36 micras de poro. Se filtraban para cada muestra 100 litros y dicho concentrado, una vez transportado al laboratorio y refrigerado hasta su análisis, luego se procedía a la digestión de la materia orgánica utilizando peróxido de hidrógeno y lo que se conoce como el reactivo de Fendt, para luego proceder a la separación por densidad de dicha solución utilizando una solución saturada con cloruro de sodio. Luego de dejar asentar por 24 horas dicha solución, se procedía al filtrado utilizando un filtro de nitrocelulosa de tamaño de poro de 0,45 micras para posteriormente observarlo ya sea bajo lupa o microscopio. En lo que es la toma de muestras en sedimento intermareal, se realizaban a lo largo de una transecta paralela a la línea de costa, ubicada a lo que es la altura de la máxima depositación de la marea, utilizando un cuadrante de 50 por 25 centímetros. El sedimento en el laboratorio luego era secado en estufa para luego proceder a su tamizado utilizando tamices de distinto tamaño de poro para separar dichas fracciones para observarlas bajo lupa. Solamente a la fracción de sedimento que era menor a 250 micras se le realizó el mismo protocolo que a las muestras de agua. Bien, pasando ahora a lo que fueron los principales resultados obtenidos, en lo que respecta a la distribución espacial a lo largo de los 10 sitios analizados, en columna de agua encontramos microplásticos, no en todas las muestras, pero sí en todos los sitios analizados en ambos muestreos hechos, siendo estas las abundancias promedio para cada uno de esos muestreos. Cuanto a, digamos, encontramos alta variabilidad, sin embargo, entre muestreos, entre sitios y réplicas, pero, sin embargo, encontramos diferencias significativas, siendo mayores las abundancias de microplásticos en los sitios relacionados a las descargas de aguas residuales, en los sitios más cercanos a las principales ciudades del área de estudio, que son altamente concurridos para actividades recreativas, como así también en el sitio que se ubica en lo que es la zona mixolina del estuario, que cercano a lo que es el frente de máxima turbidez. En cuanto a las características observadas de los microplásticos, en su mayoría correspondieron a tamaños menores o iguales a las 1000 micras. El tipo de microplástico más frecuente fueron las fibras, también los fragmentos, pero las fibras fue el que se halló en todos los sitios, y de todos los colores hallados, el azul fue el más frecuente. Pasando a lo que fue microplásticos encontrados en sedimento intermareal, encontramos microplásticos también en los 10 sitios analizados, en ambos muestreos, siendo estas sus abundancias promedios. Y nuevamente nos encontramos una gran variabilidad entre sitios, entre réplicas y entre muestreos,
pero en este caso las diferencias significativas se vieron con respecto al sitio más cercano a la ciudad de La Plata, donde se hallaron las mayores abundancias promedio, que como mencionaba era un sitio altamente concurrido y que además se encuentra directamente aguas abajo de un arroyo canalizado que atraviesa gran parte de la ciudad de La Plata. En cuanto a las características de los microplásticos hallados, los tamaños más frecuentes fueron entre las 500 y las 1000 micras. Al compararlo con lo que fue la columna de agua, hallamos una mayor diversidad de tipos de microplásticos, ya que se hallaron fibras, fragmentos, pellet, film y foam, siendo los microplásticos más frecuentes, en este caso los fragmentos y las fibras. Y a diferencia de lo que ocurrió en columna de agua, en este caso encontramos microplásticos primarios, como pellet, en el 40% de los sitios. Y nuevamente se repitió, el color azul fue el más frecuente entre los microplásticos. Pasando ahora a lo que fue el análisis de distribución temporal de microplásticos, en este caso seleccionamos un sitio de muestreo de los 10 que habíamos ya muestreado previamente, y en este caso el sitio fue en Punta Lara, que es el más cercano a la ciudad de La Plata, y realizamos un muestreo anual visitando el sitio una vez por mes durante todo un año, tomando muestras de columna de agua y sedimento intermareal y queriendo entender qué variables ambientales estaban modulando la distribución de este contaminante en dicho sitio. Rápidamente mostrando los resultados, nos encontramos con microplásticos a lo largo de todo el año, tanto en columna de agua como en sedimento intermareal, pero cuando realizamos los análisis estadísticos para ver qué variables estaban modulando dicha distribución, nos encontramos que las abundancias más bajas de microplásticos en agua estaban relacionadas con la dirección del viento noroeste, cuando el viento en dicha dirección se mantuvo en 4 días o más previo al muestreo, mientras que en el sedimento las mayores abundancias tuvieron una relación con respecto a las fracciones de sedimento fino del sedimento del sitio y con la dirección noreste del viento cuando ésta se mantuvo 2 días o más previo al muestreo. Y no encontramos relación con otras variables como fueron la precipitación y la altura de la marea. En cuanto a lo que fueron las características de los microplásticos hallados, nos encontramos que en el sedimento los tamaños de este contaminante eran mayor que en columna de agua. Hubo una alta diversidad de tipos de microplásticos a lo largo de todo el año y los tipos más frecuentes fueron los fragmentos y las fibras. Otro hallazgo fue que a lo largo de todo el año encontramos una alta frecuencia de microplásticos primarios. Nuevamente el color azul fue el más frecuente y en este caso sí pudimos realizar análisis de la composición química mediante FTIR y los polímeros hallados correspondieron a polietileno y polipropileno. Bueno, pasando ahora rápidamente a lo que fueron los hallazgos de microplásticos en biota, realizamos un estudio en ensambles de peces costeros en 6 sitios diferentes y hallamos microplásticos en la totalidad de los individuos analizados, pero encontramos diferencias significativas, siendo mayores las abundancias de microplásticos por individuos en los ejemplares que provenían del sitio cercano a la descarga de agua residual que se ubica cercano a la ciudad de La Plata. Los tipos de microplásticos en su mayoría correspondieron a fibras y de color azul, y no encontramos relación entre las abundancias de microplásticos en los individuos con respecto a los hábitos alimenticios de los mismos y con respecto a su tallo. Otro estudio que analizamos los microplásticos en mejillones, en este caso fue en el mejillón dorado, en la especie Limnoperna fortunei, que si bien es una especie invasora, se encuentra ampliamente distribuida a lo largo de toda la costa del Río de la Plata. Por eso esta especie fue seleccionada. En este caso, en este estudio, realizamos muestreos en 8 sitios diferentes y encontramos microplásticos en el 96% de las muestras analizadas. En este caso encontramos las mayores abundancias de microplásticos en los individuos
que provenían de sitios cercanos a las descargas de aguas residuales, como así también en el sitio que se ubica cerca al frente de máxima turbidez del estuario. Nuevamente, los microplásticos más frecuentes fueron las fibras, y nos encontramos que fueron en tamaños de aproximadamente 1000 micras, que son los tamaños similares al plancton que consume el Hypnoperma fortunei en el área de estudio. Y en este caso, además, encontramos una correlación significativa entre los tamaños de los microplásticos y de los mejillones, encontrando que los microplásticos de mayores tamaños se encontraron en los mejillones de mayores tamaños. Bien, ahora a modo de conclusión y de cierre de estos principales resultados que acabo de mostrar, quería comentar los principales factores, digamos, que identificamos que están modulando la abundancia, como así también la distribución de este contaminante en todos los compartimentos analizados. Por un lado, nos encontramos que los factores antrópicos, como pueden ser los distintos usos del suelo que se dan en la costa del Río de la Plata, como la presencia de las descargas de aguas residuales que hay en la costa, son los principales factores que van a modular esta abundancia del contaminante a una escala, digamos, más grande, digamos, o lo que es toda en la zona interna del estuario, pero sin embargo no se pueden dejar de lado, descartar un factor o una variable natural inherente al estuario, como es la presencia del frente de máxima turbidez, que vemos que actúa como una zona de acumulación a un nivel más local, pero que sin embargo no se puede descartar a la hora de analizar este contaminante en la zona costera. Y por otro lado, a un nivel más local, ya que en este caso lo analizamos en un solo sitio del área de estudio, no hay que dejar de lado variables naturales, como son, en nuestro caso, fueron el viento y la granulometría del sitio, que también van a tener un factor clave en modular la distribución y la abundancia de este contaminante. Por lo tanto, son todos factores y variables que hay que considerar a la hora de encarar un estudio o un monitoreo de microplásticos en ambientes costeros. Bueno, y ahora sí, a modo de cierre, sobre todo para que queden como las ideas para poder charlar, supongo, en los talleres que vamos a compartir, las principales dificultades y desafíos que nos encontramos con este tema. En un principio fueron la falta de protocolos para poder muestrear y separar microplásticos en muestras provenientes de estuarios, por lo que en un principio tuvimos que adaptar y poner a punto técnicas que estaban preparadas para ambientes marinos, que siempre fue, digamos, el ambiente más estudiado para este contaminante. Y también desde un principio tuvimos bastantes dificultades para poder acceder al análisis de la composición química de los microplásticos, que sabemos que es fundamental, y que siempre el análisis visual no debe descartarse, pero tiene que ir acompañado en lo posible de este análisis de composición química, aunque sea de submuestras. Y por otro lado, el otro gran problema que hay es la falta de homogeneidad en las unidades a la hora de expresar los resultados, lo que trae dificultades para poder compararlos. Así que con eso me despido y muchas gracias. Bueno, gracias Rocío por la presentación. Les recordamos a todos que vayan dejando las preguntas, que las vamos a ir recopilando para el final de las presentaciones. A continuación vamos a presentar a Belén Alfonso. Si querés, Belén, podés empezar a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. Belén es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Sur. Actualmente trabaja en el Instituto Argentino de Oceanografía, analizando la presencia y dispersión de microplásticos en ambientes acuáticos. Es además profesora asistente en el Research Institute Applied Science de Japón, participando en un proyecto sobre la contaminación por microplásticos en océanos. Belén realizó los primeros estudios sobre la presencia de microplásticos en muestras de agua de los lagos argentinos y también analizó los patrones de dispersión desde el continente hacia los océanos, entre otros aspectos. Bueno, Belén, te escuchamos entonces.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, hola a todos, bienvenidos. A continuación voy a presentar nuestros estudios sobre la contaminación por microplásticos en lagos y lagunas de Argentina, incluyendo también un breve resumen de cuáles fueron los principales desafíos y los cuales nos esperan a futuro para tener una mejor comprensión y resolución de esta problemática. Perdón. Bueno, como bien saben, por su pequeño tamaño, los microplásticos se transportan fácilmente a través de los distintos ecosistemas, los podemos encontrar también, y en ese transporte pueden ser ingeridos por organismos. Los ecosistemas acuáticos continentales son una de las principales vías por las cuales los microplásticos llegan a los océanos y por ende su estudio nos va a dar información crucial para determinar los principales focos de contaminación. Los microplásticos pueden entrar al sistema, como sabemos, mediante el exudado de vertederos, sedimentos de las plantas de tratamiento de aguas, partículas que se encuentran suspendidas en el aire, fragmentación de desechos plásticos, las escorrentías de los campos que usen plasticultura, pinturas sintéticas, efluentes domésticos con microfibras, como hablábamos el otro día. Por lo tanto, es importante tener en claro cómo son las principales vías de dispersión de estos microplásticos, entre las cuales, bueno, podemos citar la deposición atmosférica, que puede ser a corta, mediana o larga distancia, la escorrentía, la migración a través de los suelos, llegando incluso a aguas subterráneas, a su vez pueden ser suspendidos en la columna de agua y a su vez puede ocurrir, digamos, la deposición y la resuspensión desde los sedimentos. Una vez que se encuentran en los cuerpos de agua, pueden también ser transportados tanto vertical como horizontalmente. Entonces, el ciclo de los microplásticos es algo que resulta muy complejo de entender, ya que interactúan muchísimos factores, incluso se puede presenciar agregación de materia orgánica, presencia de biofilms que van a cambiar la densidad de los microplásticos, fragmentación continua por el efecto de las variables ambientales, como es la radiación UV, el viento, la erosión, ingreso en las cadenas tróficas, bioacumulación. Y las propiedades de los microplásticos, como son el tamaño, la forma, la carga, la densidad de las partículas, van a interactuar continuamente con todas estas variables, influenciando tanto la presencia en los ambientes como va a ser su destino final. Entre los sistemas acuáticos continentales, los lagos pueden ser reservorios temporales o definitivos de microplásticos dependiendo del tiempo de residencia del agua. Este año publicamos un review donde se evaluó la presencia, las características y las vías de dispersión de los microplásticos en el continente, y de los artículos publicados desde el 2010 hasta marzo de 2021, un 38% eran estudios continentales, de los cuales incluían tanto estudios en agua, en suelo, como en atmósfera. Y de estos, solo un 18% se desarrolló en lagos, lo cual nos indicaría que aún es muy poco lo que sabemos sobre estos contaminantes, su distribución y comportamiento en lagos, tanto en Argentina como a nivel mundial. En Argentina hasta el día de hoy hay solo 3 estudios desarrollados en lagunas o lagos, ya sea que analicen los microplásticos en muestras de agua o sedimento. Con nuestro grupo realizamos en el Instituto Argentino de Oceanografía 2 estudios sobre la contaminación de microplásticos en muestras de agua, publicados en el año 2020. Uno se realizó en una laguna somera pampeana que se llama La Salada, y otro en 9 lagos patagónicos de la provincia de Chubut. Bueno, el primer trabajo que realizamos fue en la laguna La Salada de Peroluro, que se encuentra al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esta es una de las lagunas más saladas de la región. Es una laguna que tiene un manejo hídrico importante porque es una zona con un gran déficit hídrico. Se realizó un sistema de canalización en la cual se fabricaron canales de riego a partir de que van desde el río Colorado y por toda la zona, y uno de estos desemboca en la laguna luego de pasar por varios campos. A su vez, esta laguna es un centro turístico importante en la región. Entonces, lo que decidimos fue evaluar tanto cómo influía en el manejo hídrico como el efecto antrópico en la presencia de microplásticos en la laguna La Salada. Lo que hicimos fue tomar muestras de agua entre el año 2018 y verano de 2019 con un balde y una red de plancton de 47 micrómetros de poro. Se filtraron aproximadamente 100 litros y se concentraron en muestras de 100 mililitros, las cuales se les realizó una digestión oxidativa en condiciones controladas y se filtraron para observar y clasificar las partículas de acuerdo a forma, tamaño y color bajo luz. En este primer trabajo no accedimos a identificaciones de polímeros que, bueno, sabemos todos muy bien que son indispensables. Lo que encontramos fue que había microplásticos en todas las muestras de agua, que predominaban las fibras,
las partículas de color negro, que eran de menos de 1000 micrómetros. Las máximas concentraciones se encontraron en el muestreo de verano, alcanzando 180 microplásticos por metro cúbico, y los mínimos en primavera, con 100 microplásticos por metro cúbico. Mientras tanto, las muestras obtenidas en el canal presentaron una dinámica opuesta, con los mínimos en verano, con 40 microplásticos por metro cúbico, y el máximo en primavera con 140 microplásticos por metro cúbico. El rango de tamaño de microplásticos coincidió con el rango de tamaños del microzooplancton, que es predominante en esta laguna, que va desde menos de 200 micrómetros hasta 600 micrómetros, lo cual indicaría que los microplásticos serían un potencial riesgo para el consumo por parte de los peces zooplantívoros que viven en la misma, aunque bueno, habría que hacer estudios más detallados para hablar de esto. Por último también, en este estudio se evaluó la presencia de microplásticos, como dijimos, tanto en el canal afluente como en la laguna, y se incluyeron variables como el nivel de agua y las precipitaciones en el análisis. Eso nos permitió determinar un efecto de las precipitaciones en la presencia de abundancia de microplásticos en la laguna, ya que luego de una precipitación extraordinaria que ocurrió la semana anterior al muestreo de verano, donde llovieron 120 milímetros en 2 o 3 días, se observaron los valores máximos en la laguna y mínimos en el canal, los cuales nos da a entender cómo el efecto de las precipitaciones y la escorrentía arrastrarían los microplásticos desde el ambiente para concentrarlos en el canal y terminar concentrándose en la laguna, que no tiene ninguna salida. Bueno, en este otro trabajo, también publicado en el año 2020, se evaluó la presencia de microplásticos en muestras de agua de 9 lagos de la Patagonia, 7 lagos andinos y 2 extraandinos. Estos lagos se encuentran en ambientes mayoritariamente pristinos, que presentaban distintas características, tanto de profundidad, de productividad primaria, superficie, posición en la cuenca, ya sea cabecera en el caso de los lagos andinos, o al final de la cuenca en el caso de los exandinos. También diferencias de acuerdo a si se encontraban cerca de centros urbanos grandes o reducidos. Las muestras fueron obtenidas también con un red de plancton, en este caso de 38 micrómetros de poro, provista de un flujómetro. Entonces se realizó en este caso un arrastre horizontal de unos 1000 metros en cada lago. A las muestras también se les realizó una digestión oxidativa de la materia orgánica en condiciones controladas. Se filtraron con filtros de 8 micrómetros, y estos filtros se observaron y clasificaron las partículas de acuerdo a tamaño, color y forma bajo lupa. En este trabajo lo que hicimos, logramos determinar los polímeros en una submuestra de partículas que se analizaron en el INTEMA de Mar del Plata. Lo que encontramos es que también había microplásticos en todas las muestras de agua. La concentración promedio fue baja, de 0,9 microplásticos por metro cúbico, comparando con la laguna de la Salada es relativamente baja. Los valores mínimos se encontraron en el dique Florentino-Meguino, de 0,3 microplásticos por metro cúbico, y los máximos se encontraron en el lago Vinter, que es un lago andino, con 1,9 microplásticos por metro cúbico. En este caso también predominaron las fibras de color azul de menos de 1000 micrómetros, y particularmente las fracciones de tamaño entre 0,2 y 0,4 milímetros. Del análisis de espectrometría de Raman se obtuvo una predominancia del colorante industrial conocido como Indigo Blue, que es ampliamente usado en la industria textil. El problema que presentó es que este colorante enmascaraba la señal del potencial polímero que podían tener las partículas o fibras, pero sabemos que es de origen antrópico. También se logró identificar otros polímeros como fueron el PET, el polietileno, polipropileno y poliestireno. Bueno, y entre las potenciales fuentes de contaminación plástica se enumeraron el turismo, la pescadería comercial y deportiva y la presencia de centros urbanos. No se encontraron correlaciones significativas entre estas variables que analizamos y las concentraciones de microplásticos, debido a que era un número muy bajo de muestras. Pero sí se pudo inferir que, por ejemplo, había una relación entre las precipitaciones, que estuvieron relacionadas con las concentraciones máximas observadas en el lago Vinter, que presenta... este es un lago que se alimenta por escorrentía superficial y presentan precipitaciones anuales de hasta 2000 milímetros. Sin embargo, bueno, harían falta más estudios a largo plazo para comprobar estas ideas. A su vez, también aquellos lagos que tenían menor profundidad, como en el caso de la Laguna Toro, o aquellos que estaban cerca de grandes centros urbanos y posiciones finales en la cuenca,
como es el lago Múster, presentaron mayores concentraciones. Bueno, entonces, ¿qué sabemos en base a todos los estudios que realizamos? Lo que podemos decir recientemente es que se encuentran microplásticos en todos los lagos y lagunas estudiadas, tanto en Argentina como en el mundo. En concentraciones medias, los lagos y lagunas de Argentina estuvieron entre los 0,9 y los 140 microplásticos por metro cúbico. Cuando estos valores se comparan con otros estudios a nivel mundial, resultan ser valores menores en el caso de los lagos patagónicos o similares, como en el caso de la laguna La Salada, a otros lagos en China que sabemos que tienen contaminaciones elevadas. Otra cosa que sabemos que se encontró una predominancia de fibras de menos de 1 milímetro y de origen textil, lo cual también coincide con otros estudios a nivel mundial, como son los que se presentan en este review que publicó de Soucy et al. Este año sobre microplásticos en lagos. También podemos decir que en todos los estudios se estima que el origen de la contaminación es predominantemente de origen doméstico o urbano y no industrial, como es en el caso de los ecosistemas costeros o marinos que presentan mayormente este problema. Entre los polímeros identificados encontramos polietileno teraftalato, polietileno, poliestireno y polipropileno. También estos polímeros coinciden con otros estudios alrededor del mundo. Y podemos inferir que hay una influencia por escorrentía, por distancia a centros urbanos, profundidad y posición en la cuenca. Sin embargo, bueno, necesitamos, como decía antes, estudios a más largo plazo, con un mayor número de muestras, para determinar fehacientemente estas cuestiones. Por ejemplo, en un estudio del cual formé parte del análisis, que se presentó en un congreso este año en Gleon, se encontró que las variables predictoras de la concentración de microplásticos en varios lagos alrededor del mundo también era la presencia de ciudades, la densidad poblacional, el área y el volumen de los lagos, lo cual coincidiría con lo que encontramos nosotros. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos a futuro entonces? Como sabemos, en el contexto global, el estudio de microplásticos es un enfoque relativamente novedoso que presenta varias problemáticas a la hora de consensuar las metodologías. Entre ellas podemos citar, como saben, diferentes técnicas de muestreo, tratamiento de las muestras, particularmente también el análisis y la presentación de los resultados, que es algo que se viene diciendo muy seguido en estas presentaciones también. Como por ejemplo es el uso de las unidades, aunque lo que se viene, en el caso particular de estudios de muestras de microplásticos en lagos, en muestras de agua, se ve una tendencia más a utilizar ya microplásticos por metro cúbico en vez de unidades areales como se veían anteriormente, que presentaban resultados en microplásticos, por ejemplo, en kilómetros cuadrados. También es importante el grado de detalle de los resultados, tratando de evitar resultados generalizados y tratar de dar mucho más detalle por categoría, porque a veces tenemos mucha información, pero de la forma que la presentamos ocultamos cierta, no intencionalmente obviamente, pero se pierde mucha información que puede ser muy útil a la hora de comparar resultados con otros estudios y sacar con mejores conclusiones. También, por ejemplo, bueno, la metodología sabemos que se divide básicamente en la colección, preparación e identificación de las muestras, y entre los puntos claves que debemos considerar, una cuestión es el tamaño de poro, ya sea en el uso de tamices o de redes de muestreo, ya que esto va a determinar la distribución de tamaños de los microplásticos en cada estudio, que van a depender de los métodos de muestreo y los métodos de separación también de las muestras. Por ejemplo, al igual que estudios de zooplancton, que es algo común, no se deberían, por ejemplo, reportar tamaños de microplásticos que estén por fuera del alcance metodológico, es decir, por ejemplo, microplásticos que son más chicos que el tamaño de poro de red que utilizamos, ya que se puede mencionar obviamente, pero no se puede hacer, no creo que sea correcto hacer un análisis detallado de ese tipo de datos, ya que estaríamos subestimando. Otra cuestión clave es la preparación o pretratamiento de la muestra, lo cual sabemos que incluye tanto uso de separación por densidad o digestiones. Entre los tipos de digestiones más comunes que encontramos las digestiones ácidas, alcalinas, oxidativas y enzimáticas. Sin embargo, tenemos distintos pros y contras a la hora de aplicar cada una, observando, por ejemplo, hasta daño o pérdida de microplásticos, dependiendo del reagente y las condiciones utilizadas. En este trabajo que se publicó este año, durante mi estadía en Japón, por ejemplo, evaluamos diversas técnicas de digestión y el potencial daño a varios polímeros. Se puede observar que partículas de polietileno teaftalato sufrían cambios en el tamaño de acuerdo a las temperaturas y al tipo de reagente utilizado. Por eso siempre es mejor
ser más conservadores a la hora de elegir el reagente y las condiciones de tratamiento para preservar los microplásticos mientras tratamos de deshacernos de la materia orgánica. Y bueno, la visualización y clasificación bajo microscopio de acuerdo al color, forma o tamaño no suele presentar muchas dificultades, pero sí a la hora de determinar los polímeros, ya que, bueno, sabemos que existen diversas metodologías como FTIR, Raman, cromatografía gaseosa acoplada a masas o microscopía electrónica, pero bueno, cada metodología tiene sus beneficios, sus limitaciones, que vale la pena evaluar de acuerdo a los objetivos de nuestro estudio, a la disponibilidad y a los costos que tenemos que afrontar, que es una realidad. Y bueno, por último quiero hacer énfasis en que es necesario que abarquemos estudios interdisciplinarios, incluyendo variables ambientales y a largo plazo en lo posible, para empezar a entender de mejor manera cómo ciclan estos contaminantes en el ambiente y cómo estas variables van a influenciar e interactuar con los microplásticos, para determinar su destino final. Bueno, aquí les dejo mi contacto y desde ya muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Muy interesante, sobre todo comparado, ¿no?, con lo que presentó Rocío anteriormente. Y gracias a todos los que están participando vía Zoom y vía YouTube y nos están haciendo llegar sus consultas para enriquecer lo que es este intercambio de saberes entre todos. Ahora vamos a presentar a Martín Bletter. Martín es doctor en la Universidad Nacional del Litoral, tiene una maestría en Brasil, en la Universidad Estadual de Maringá, y estudios en el Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Island Fisheries, no sé si lo dije bien, en Berlín, y además es invitado como conferencista en todo el mundo, y premiado recientemente por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania. Martín actualmente dirige varios estudiantes de grado y doctorales en la temática de contaminación por plásticos en ambientes fluviales. Invitamos a Martín a empezar a compartir la presentación, que se llama Metodologías de muestreo de plásticos en grandes ríos, propuestas de bajo costo. Adelante, Martín. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Muchas gracias a la organización del CEPIA por la invitación. Y la idea es centrarnos un poquito en aspectos metodológicos. La idea no es dar certidumbres o plantear el cómo, la idea es llenarnos de dudas y después iremos avanzando o viendo si podemos avanzar en pos de evacuar esas dudas o llegar a consensos. Yo voy a presentar algunos papers y no es mi idea en principio discutir resultados. Si quieren resultados, vayan y lean. Pero no es esa la idea. Me pareció mejor centrarnos en los aspectos metodológicos o en los puntos en común que vamos a tener. Hay algunos resultados ahí, ustedes los podrán ver, pero los puse para que entretengan la vista. No es la idea que los analicemos. Este paper con el que vamos a arrancar, a mí me gustó mucho porque era un paper que nos permitió tener una visión bastante más clara de la situación y arrancar sobre la firme. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos un review, al estilo que todos sabemos hacerlo, con algunos condimentos, si se quiere, originales que a mí me gustaron y creo que funcionaron bastante bien. La idea era detectar los huecos en el conocimiento, las brechas en el conocimiento, y poder entender bien cómo era la situación. Estamos hablando de 2018. Y aunque parezca poquitos años, en realidad hace la diferencia, ¿no? Hoy las cosas tienen ya otro carácter, otra consistencia. Lo que hicimos a nivel metodológico en esto fue simplemente, no sé si simplemente en realidad, pero es un buen trabajo, pero tomamos, sí, hicimos un data mining, tomando Scopus, tomando el Google Scholar, el GetScience, el PLOS ONE, el BioOne y el Science Direct. Los tomamos para hacer nuestra evaluación de trabajo de lo que estábamos buscando. Evaluamos o recopilamos más de 1000 papers al respecto y bueno, pudimos llegar a ciertas generalidades que nos permitieron entender en dónde estaban los problemas, cuáles eran los países que menos habían trabajado sobre contaminación plástica en ambientes fluviales, cuáles eran los porcentajes de los países desarrollados, de industrializados, países centrales, etcétera, dentro de eso, cuál era el rol que cada uno estaba jugando ahí. Y lo hicimos a través de una colaboración con la Roskilde Universidad de Dinamarca y con la Universidad de Estambul. Eso nos permitió también abrir bastante el panorama, creo que fue una buena idea en su momento. Después en el siguiente utilizamos exactamente la misma metodología, o muy parecida, ¿no?
con el mismo concepto en la misma idea. Una especie de autoplagio, pero no lo podemos decir en esos términos, así que lo llevamos, lo acomodamos para otra parte menos explorada, que es el tema de los impactos en la diversidad, los impactos en la fauna concretamente. Y ahí nos centramos, si bien no en forma excluyente, pero focalizamos un poquito más en el tema de la ingestión. Y el número que antes estaba vigente en el mundo, que era alrededor de 80 especies en aguas dulces, impactadas fuertemente por la ingestión de plástico, lo elevamos a 206, con lo cual dimos, creo, un paso sustancial en pos de mostrar que el problema empezaba a ser abordado y estaba siendo abordado por otros investigadores, que hace falta un poco de aunar las cosas. Y eso fue una cooperación bastante grande, casi todos con colegas y amigos brasileños. Eso en cuanto a las cuestiones metodológicas, porque son dos reviews que yo creo que sirvieron muy bien, insisto, para entender la situación de los plásticos en aguas dulces, en ambientes fluviales en ese momento. Después nos fuimos a un lago, un lago en la provincia de Santa Fe, la laguna Setúbal, que es muy conocida, y en 2017 focalizamos directamente a hacer trabajos de campo ahí sobre esa laguna, y creo que fue uno de los trabajos pioneros, creo, en el país en ese sentido. Al final, o dentro de un par de pantallas más, voy a explicar la metodología, que es el punto central de acá, insisto, no resultados. Bajo la misma metodología, nos centramos luego ya en el río Paraná como tal, nos fuimos a distintos lugares, en el caso acá, distintas áreas geográficas, distintas márgenes, etc. Y ahí hicimos algo parecido, pero obviamente empezamos a complejizar las cosas y insertamos variables que claramente no podíamos desatender. Lo primero era saber si los plásticos estaban o no, básicamente, no se había hecho hasta el momento. Estamos hablando de 2017, trabajos pionerísimos que tenían Nora Gómez con Rocío en su momento, pero en esta parte del río no se conocía nada. En el segundo, entonces, paper lo que hicimos fue, utilizando la misma metodología, intentamos no contradecirnos, y metimos otras variables como son la hidrológica, la pendiente, o sea, la geomorfológica, la variable eólica, es decir, medimos los vientos, y empezamos a entender un poco más cómo era la dinámica de los plásticos en playas, en sedimentos, de ambientes fluviales. Después empezamos a meterlo en peces también, ahí de nuevo destaco, porque hay que hacerlo, los trabajos también de Nora y de Rocío, que ellos trabajaron en peces mejor de lo que lo hicimos nosotros aquí, porque tomaron más especies y lo hicieron con incluso un nivel más grande. Muy lindo trabajo, por cierto. Pero bueno, el punto es que acá tomamos una metodología bastante parecida, pero por supuesto con ciertos agregados que consideramos en el momento. Después vamos a discutir un poquito por qué es que decidimos hacer eso. El segundo que ven es otro trabajo que hicimos, lo hicimos sobre el delta del Magdalena, y bueno, acá hubo algunos cambios que tuvimos que hacer porque estábamos trabajando en laboratorio ajeno, así que siempre hay algunos cambios, pero yo creo que la cosa más o menos mantiene la misma sustancia a nivel metodológico. El siguiente trabajo, voy a ir rápido para dejar un poco de espacio a las discusiones, que me parecen mucho más interesantes que a mí. Y es algo parecido también que planteamos, parecido me refiero en cuanto a lo metodológico, siempre lo metodológico. Los resultados nada que ver, cada uno tiene su estilo, tiene su forma, su lugar geográfico, etc. Pero en cuanto a lo metodológico, que lo hicimos también con colegas brasileros, que lo hicimos en Puerto Seguro, Bahía, y utilizamos también, a la hora de extraer los microplásticos de peces, una metodología bastante parecida. Por lo tanto, obviamente, comparable. Con esto no estoy vendiendo nuestra metodología como la mejor, ya van a ver que no es mi intención hacer eso. Ahora sí, pasamos al eje, algunos de los puntos centrales, los aspectos metodológicos. Bien, lo primero, ya sé que todos acá sabemos lo del tema de los micro, los mesos, los macro y la clasificación que se le da, etc. Pero sin embargo, esa clasificación, aunque es la más común, no todos la utilizan. Y lo cierto es que uno la utiliza porque se nos ocurrió que teníamos que utilizarla y así. Tomamos una, por supuesto,
bastante conocida, de hecho muy conocida, y la seguimos. Ahora, recientemente, para mi sorpresa, para ver que esto no es constante, ni siquiera esto es constante, está fijo, me tocó revisar un paper hecho en los Grandes Lagos en Norteamérica, límite con Canadá, en donde tomaban una clasificación de los plásticos a la cual le llamaban plásticos visibles. Y por plásticos visibles los autores y autoras entendían que eran aquellos mayores de 1 milímetro. Y estamos hablando de un grupo muy bien formado que ha publicado muchísimo y que son investigadores que, con todo el respeto, y el trabajo estaba enviado por Environmental Research Letters, que espera que eso sea de alta calidad. No estaba nada mal el trabajo, pero ¿por qué esa clasificación? ¿Por qué se les ocurrió eso? Digo, ¿por qué complicar las cosas? O sea, yo hasta ese momento creí que las cosas en ese aspecto al menos estaban, bueno, tenemos algo agarrado. Pero me encuentro con esa clasificación, y para mí eso desestabilizó todo el trabajo, no porque estuviera mal, un clasificar cualquiera. El tema es que se complejiza mucho a la hora de comparar, porque ese 1 milímetro no separan no separa los micros de los mesos. Entonces nos queda un poco a la mitad. ¿Cómo lo comparamos con otro? Para micro también es muy chiquito, es muy grande para micro. Para meso se va bastante, se achica del rango inferior. Y de hecho, hablando de micro, uno de los problemas que en prácticamente todos los papers coexiste, y los nuestros no son excepción a eso, son en donde pones el límite inferior. Y ahí están las cuestiones, que tienen que ver mucho con el ambiente en el que uno está trabajando. Es decir, nosotros tenemos un ambiente con una carga sedimentaria muy grande. Cada vez que ponemos una red, se colmata enseguida. Tenemos sedimentos suspendidos, tenemos todo el bermejo, tenemos todo el picomayo, echándonos sedimentos. Entonces, tenemos esa cuestión, a eso se suman las algas y otros. Entonces, eso hace que nosotros decidimos en su momento trabajar con mallas grandes. Para microplástico, 350 micras es algo grande. Ahora, ¿está mal? No, mal no está. Ahora, ¿dejamos pasar de 350 para abajo? Sí, dejamos pasar, subestimamos, puede ser. Mira, hay otros que trabajaron, y todos lo sabemos, con mallas incluso más grandes. Pero hay muchos que trabajan también con mallas más chicas. Nuevos, ¿también no está mal? No, no está. Habría que ponernos de acuerdo por lo menos cuál creemos o en qué rango más o menos nos vamos a mover. Los cuadras, también otra de las cuestiones de los microplásticos. Se ha divertido esta parte. Con los cuadros son todos del tamaño que uno quiera. Y, a ver, si hablamos de área, no está tan mal, que podemos extrapolar, al final llevamos 1 metro cuadrado, así que Nora, ustedes con el cuadro que trabajaron es más grande que el nuestro, pero es fácil hacer la conversión. Ahora, el punto es, ¿por qué hacemos 3 centímetros de profundidad? ¿Y realmente eso se respeta a rajatabla en campo? Es un punto crucial. Me encantaría que después hablemos de esto y que me corrijan. Puedo estar equivocado, ojalá de hecho esté equivocado, y me corrijan y me digan cuál es la explicación de los 3 centímetros. Es decir, ¿por qué ponemos el límite en 3? Son 2 dedos, una medida de whisky. No dejo de pensar que esto surgió, a ver, en un bar estaban tomándose unas copas y dijeron, mira, 2 dedos, tenemos que salir mañana al campo, bueno, toma 3 centímetros, 2 dedos son más o menos 3 centímetros. Quizás no es más complejo que eso, pero como sea, deberíamos acordarlo al menos, aunque sea completamente arbitrario, acordar en dónde. Nosotros hicimos algunos trabajos perforando un poco más, nos fuimos hasta los 10, 15, 20 centímetros y seguíamos encontrando microplásticos. Ya sé, no es la misma proporción, pero nos seguimos encontrando, y no eran pocos los que había. Porque eso va a depender del régimen de sedimentación del río. No va a depender necesariamente del tiempo que los van sedimentando, etc. Hay de esto así de dinámico. Si te sedimentas de una temporada a otra, te sedimentaron 10, 15 centímetros. Entonces, están todas esas cuestiones de por medio. Nosotros intentando agarrar un poquito más este problema, hicimos el cuadrado de los 3 centímetros y determinamos que siendo muy prolijo, tomando esos 25 por 25 por los 3 centímetros, teníamos 1,8 kilos de arena seca de un T50 de entre 300 y 40 micras, que más o menos es el tamaño medio de las arenas del río Paraná. ¿Por qué el peso? Bueno, porque era una forma de decir, a ver, si nos pasamos un poquito, cuando lo pesamos nos vamos a dar cuenta, enrasamos y tiramos el resto. Consideramos que eso estuvo de más, que cavamos demasiado. Si pasa lo contrario, uno dice, bueno, profundizo un poquito más y voy agregando. Es una forma más de
intentar ahí hacer malabares, pero agarrarlo un poquito más. Ahora, mientras digo esto, me viene a la mente, hay un trabajo de Klein en el Rin y en el Main, en Alemania. Ellos tomaron una medida de área, que era, si no recuerdo mal, 30 centímetros cuadrados, algo chiquitito, ¿no? Y se fueron me acuerdo que describían entre 2 y 3 centímetros, pero entre 2 y 3 centímetros hay una diferencia muy grande. Entonces, quiero decir, eso puede hacer subestimar o sobreestimar al mismo 50% tu muestra. Es mucho, eso requiere un lágrima, requiere un acuerdo que todavía no se ha dado. Yo me acuerdo que hablé con Kane sobre esto, y la explicación de él, a ver, me dijo, bueno, a ver, yo tenía una cuchara muy bonita, imagino, plateada, hermosa, de acero inoxidable, y él usó una cuchara, porque al man le gustaba su cuchara, y usó su cuchara y sacó sus muestras con la cuchara, y la cuchara tenía esa superficie, y cavaba justo en sus 2 a 3 centímetros. Y está mal, no podemos decir que está mal, pero que estaría buenísimo que nos pongamos un poquito de acuerdo. Estaría buenísimo, porque ahí ya no hay cómo corregirlo. El área se puede corregir bastante fácil. Ahora la profundidad, ¿cómo así? No podemos decir que es proporcional la profundidad con el número de plásticos. Bueno, lo de las micras del tamaño de red ya lo mencioné. Después utilizamos algo muy parecido a otras metodologías que se han utilizado en cuanto a llevar, digerir con peróxido de hidrógeno. Hay un montón para hablar ahí, yo lo sé, hay un montón más de posibilidades y otros elementos. En algunos lo hicimos con hidróxido de sodio, que les muestro, pero es relativamente barato, se puede hacer, es efectivo, bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Una plancha, 60 grados, poner un piquitín más si se quiere apurar el proceso, para no estar demorando tanto, hay que tener paciencia, insisto, depende de las muestras, cuando son arenosas está todo bien. Si sacas muestra con mucha materia orgánica, prepárate, porque ahí vas a tener varios días esperando a que esas muestras se terminen de digerir. Pero bueno, la cosa es que decidimos hacerlo de esa manera, y después utilizamos simplemente una solución salina, de nuevo buscando lo barato, lo fácil, lo accesible, para revolver y quitar el supernata, como sería el sobrenadante, y repetir este proceso hasta que uno se convenza de que ya realmente sacó todo lo que tenía que sacar. No olvidemos que muchos plásticos se hunden. Entonces, también eso es una cuestión, estar asegurándose de que eso continuamente se esté agitando. Llevamos el lupa a microscopio, intentamos identificarlo, intentamos separar lo que creemos que es microplástico, lo hacemos 3 veces a ese proceso. De nuevo el 3, porque el 3, no sé, el 3 es el número, nos encanta los biólogos el 3, por algún motivo, y lo hacemos 3 veces. Bueno, lo repetimos a los fines de estar seguros de haber sacado todo lo que potencialmente era microplástico. Utilizamos Anoren ahí, que yo lo aconsejo mucho, ojo, no es para determinar qué es o no plástico, no llega tan lejos, pero sí sirve bastante como chicas, como consejitos, para saber o sospechar fuertemente que eso que estamos viendo es plástico, y ahorramos mucho esfuerzo y tiempo en, si hacemos luego nosotros mismos la determinación con el espectrofotómetro, o si otra parte del equipo hace esa determinación, ahorramos tiempo, porque la gran mayoría de lo que se pone en los filtros va a ser efectivamente plástico. Yo creo que es un buen paso. Es algo que lleva poco tiempo, y creo que ahorra bastante tiempo al final del proceso. Después lo clasificamos, lo que son los plásticos duros, las fibras, las espumas, los film, tamaño, color, forma, peso. Yo también tengo mi reticencia con alguna de esas cosas, porque a veces digo, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan interesados en todas esas cuestiones y en todas esas clasificaciones? ¿O hasta dónde clasificamos, no? Porque, a ver, con un ejemplo. A ver, a veces funciona. Si yo tengo que hacer un trabajo de demografía, supongamos que queremos hacer ese trabajo, y estamos interesadas
en determinar, por ejemplo, para la cuestión de la vacunación ahora de COVID, características de nuestra población, bueno, vamos a tener certeza de que estamos buscando fajas etarias, enfermedades precedentes, etc. Tenemos un objetivo, sabemos lo que queremos medir para llegar a eso. Ahora, muchas veces, o no siempre, todas estas características nos están dando información que estemos buscando en esos objetivos. Muchas veces se hacen, y me incluyo, la hemos hecho, porque es así de fácil, vamos y la hacemos, pero no sé si siempre se justifica dividir y pesar todas, dividir y poner el color, y después decir, bueno, sí, predominan de tal color, y uno puede hacer estimaciones. Bueno, muchas veces el azul viene de las prendas, sobre todo las prendas de jean, etc. Sí, pero no siempre son los objetivos, y eso creo que es un punto que también tenemos que conversar para ver cuál de todas las clasificaciones, porque ahí puse una, la Castañeda, pero hay un montón de esas clasificaciones, un montón, y entre ellas no se conocen, y si se conocen están peleadas y no se hablan, pero hay un montón que están dispersas en el ambiente online. Después llevamos esto a espectrofotómetro, infrarrojo, ahí dependiendo del tamaño de partículas. Yo no soy el experto en esta parte de la determinación del polímero. Hay gente que realmente lo hace este trabajo y lo hace muy bien y sabe hacer las interpretaciones y conclusiones respecto a eso. Así que yo no voy a entrar mucho en detalles en ese aspecto, porque insisto, hay gente que se ha preparado toda la vida para poder manejar e interpretar los resultados de ese tipo de paratología. Les decía, entonces, por ejemplo, con el Magdalena, en el caso de los peces, que trabajamos ahí, en ese caso utilizamos el hidróxido de sodio, soda cáustica, el hidróxido de sodio, con muy buen resultado. Ahora, ¿mejor o peor que el agua oxigenada? ¿Qué sé yo? No me preocupa tanto ahí, porque puede haber cambios, pero no creo que sean tan grandes al final. Puede ser que uno sea más eficiente que el otro, pero probablemente el resultado final no sea tan distinto. Bueno, también utilizamos otros tipos de carga, etc. Bien, vamos a seguir un poquito, porque si no, no vamos a terminar, igual estoy terminando. Estamos haciendo algo muy... Sí, podemos ir resumiendo, porque como tenemos unas presentaciones más y podíamos retomar esto en las preguntas. Sí. Ya está. Gracias, ya está, discúlpame. Terminamos, ya está. Simplemente lo de, bueno, el microplástico con el tema de la red, la Mantanet, que podemos discutir también de qué tamaño va a tener el total. Y después, en cuanto a la clasificación, hay cientos de clasificaciones conviviendo, y estaría bueno que, a ver, no estoy pretendiendo que nos pongamos de acuerdo con toda la comunidad científica ni nada por el estilo, ¿verdad? No estoy tan loco para eso. Pero entre nosotros, por lo menos en Argentina, estaría buenísimo ponernos de acuerdo a ver cuántas categorías vamos a tomar, porque nosotros estamos tomando hoy una clasificación de 43 categorías, que yo la considero súper completa, nunca sentí la necesidad de más categorías. Pero acaba de salir un artículo en Nature Sustainability que toman 112 categorías de macroplásticos. Uno de nuestros colegas es parte de este trabajo, y de nuevo, ¿y por qué 112? ¿Por qué extendieron tanta la clasificación? ¿Es realmente necesario eso? ¿O pueden entrar en otras categorías? Y podemos cortar acá o podemos seguir hablando, pero en cuanto a la presentación, cortamos acá si les parece bien. Bueno, Martín, re interesante. La verdad que nos dejas abierto un montón de preguntas que van a ser insumo seguro para el taller, así que muchísimas gracias, excelente presentación. Nada, un placer. Bueno, ahora vamos a seguir con Susana Montesinos, que si está por ahí puede empezar a compartir pantalla mientras la presento. Susana es egresada de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencia de los Materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde también realizó un postdoctorado. Es investigadora adjunta de CONICET y profesora adjunta de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Actualmente trabaja en el Instituto de Física de Materiales de Tandil y pertenece al Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la provincia de Buenos Aires. Desde hace algunos años, Susana ha comenzado una investigación en contaminación por microplásticos en cursos de agua, analizando el impacto de las descargas de efluentes de plantas de residuos. Bueno, Susana, te escuchamos entonces.
Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Susana Montesinos y dentro de nuestro grupo de trabajo también está compuesto por los doctores Sebastián Toniana, Walter Salgueiro, licenciado Marcelo Gil y las alumnas Milagros Ascazuri y Romina Ponce. Nosotros pertenecemos al Instituto de Física de Materiales Tandil y a la unidad ejecutora CIFICEN, pertenecientes a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el tema del que les voy a hablar hoy es presencia de microplásticos en el arroyo Langueyú, Tandil, Buenos Aires, desafíos en su cuantificación y análisis. Bueno, el arroyo Langueyú se encuentra ubicado en el partido de Tandil, el cual está localizado en el sureste de la provincia de Buenos Aires. Tandil es una ciudad de tamaño intermedio que posee alrededor de 111.000 habitantes de acuerdo al censo del año 2010. El arroyo Langueyú está conformado por los dos tributarios, Arroyo Blanco y Arroyo del Fuerte, y bueno, se compone por la confluencia de ambos tributarios. Además, el arroyo Langueyú presenta o recibe la descarga de dos plantas de tratamiento de efluentes de la ciudad de Tandil. Acá en rojo está marcado la descarga de la primera de estas plantas. Durante la realización de primeros estudios, nosotros estudiamos en la presencia de microplásticos en el arroyo Langueyú, y nos enfocamos en un punto de muestreo localizado después de la descarga de la primera planta y en un punto alejado de esta. Y encontramos efectivamente presencia de microplástico en muy altas cantidades, en cantidades de alrededor o del orden de millones de microplásticos por metro cúbico. Esto, para hacer una idea, es este arroyo tiene un caudal de alrededor de 0,7 metros cúbicos por segundo. A partir de estos primeros resultados, de este primer estudio, bueno, obtuvimos a principio de año una primera publicación. Debido a esta alta cantidad de microplásticos presentes en este arroyo, es que nos resulta indispensable poder realizar una cuantificación y una caracterización de los microplásticos de manera lo más eficiente posible, independiente de que después hagamos estudios complementarios mediante técnicas de identificación de polímeros, técnicas específicas. Bueno, durante una segunda etapa, que es donde nos encontramos actualmente, estamos realizando un estudio de este arroyo, pero tomando en cuenta diferentes aspectos. Estos aspectos son poder realizar un estudio en distintos puntos de muestreo, pudiendo realizar una cuantificación, identificación y caracterización morfológica de los microplásticos presentes, poder estudiar el transporte de estos microplásticos, poder determinar las principales fuentes de los microplásticos y los aportes de cada una, poder presentar posibles propuestas de mitigación y prevención para este tipo de contaminación. Estos son todos nuestros objetivos del estudio que estamos realizando actualmente. Para eso nosotros somos un grupo multidisciplinario, enfocado principalmente en lo que es ciencia de materiales y formado por investigadores, tesistas de maestría y alumnas de grado. Además, contamos con colaboraciones con otros investigadores. Bueno, para este estudio, para esta etapa en la que nos encontramos, nosotros elegimos 6 puntos de muestreo que están marcados en este plano. El punto 6 se encuentra ubicado en el tributario del Fuerte, Arroyo del Fuerte, y corresponde, como pueden ver en esta foto, a un arroyo. Este arroyo desemboca en un lago artificial, el cual tiene acá un dique, y a la salida del dique
es donde obtuvimos fue nuestro siguiente punto de extracción, el punto 5. Luego este tributario pasa por la ciudad de Tandil, y en la confluencia de ambos tributarios, después de la confluencia de ambos tributarios, está nuestro punto de extracción número 4. Luego, después de la descarga de la primera planta, unos metros más allá de la descarga, está nuestro punto de extracción número 3. Después de la descarga de la segunda planta, está nuestro punto de extracción 2, y el último punto de extracción, el punto de extracción 1, se encuentra ubicado a aproximadamente 3 kilómetros del punto 2 en el arroyo Langueyú. Nosotros, a partir de nuestro estudio preliminar, hicimos algunas, nos basamos en la bibliografía existente y optimizamos nuestra metodología de estudio, de análisis, de extracción y análisis de las muestras. Entonces, para esta segunda etapa nos surge la gran pregunta, que es la metodología de preparación de las muestras que resultó la más apropiada para el punto de extracción del estudio preliminar, ¿lo será también para otras zonas de estudio? Antes de poder presentar los resultados que nos responden un poco, o nos guían para responder esta pregunta, les voy a contar brevemente cómo es la metodología que nosotros utilizamos para la preparación de las muestras. Primero, nosotros extraemos las muestras utilizando botellas de vidrio de aproximadamente 1 litro de volumen. Luego en el laboratorio las muestras son filtradas utilizando un filtro de acero de malla de 45 micrones. Debido al exceso de material orgánico presente en el agua del arroyo, es indispensable en nuestro caso realizar una digestión oxidativa, y la realizamos en una proporción de 1:3, utilizando peróxido de hidrógeno al 30% por 2 horas a 50 grados Celsius. Luego las muestras son lavadas y filtradas. A partir de las muestras concentradas, y utilizando una micropipeta de 50 microlitros, nosotros obtenemos gotas que son depositadas en portaobjetos de vidrio. Una vez que se secan estas gotas, cada gota es observada utilizando un microscopio óptico convencional. ¿Por qué un microscopio óptico convencional? Para aprovechar el hecho, la transparencia de los microplásticos, y que esto nos ayude un poco para poder diferenciar qué es microplástico y qué no, que nos dé una ayuda. Obtenemos fotos de cada gota. Por ejemplo, acá pueden ver una gota reconstruida a partir de las fotos obtenidas por microscopía óptica. Luego los microplásticos presentes en cada gota son cuantificados y caracterizados usando el software ImageJ, y durante todo el procedimiento tomamos todos los recaudos para evitar la contaminación de las muestras. Utilizamos una cámara limpia, material de vidrio, ropa de algodón, etc. Y también realizamos muestras blanco, que nos están dando resultados de alrededor de un 3% de los microplásticos encontrados en las muestras, por ejemplo, del estudio preliminar. Entonces, acá les voy a presentar qué es lo qué resultados nos han ido dando en las muestras analizadas de cada uno de los puntos de extracción. Encontramos que en los puntos de extracción 4 y 6, las muestras se ven bastante limpias, con poca cantidad de microplásticos, y estos pudieron ser caracterizados de manera óptima. En los puntos 1 y 2 encontramos mayor cantidad de material inorgánico. Sin embargo, esto no nos dificultó grandemente poder identificar, cuantificar y caracterizar los microplásticos presentes en cada una de las muestras. Sin embargo, acá es donde nosotros encontramos los problemas
en las muestras, en los puntos de extracción 3 y 5. En el punto de extracción 3, que corresponde a un lugar unos metros después de la primera descarga, de la primera planta, encontramos un exceso de materia inorgánica en las muestras. Esto, el exceso de materia inorgánica, lo que hace es dificultar la identificación y la caracterización de los microplásticos presentes, ya que los enmascara. Esto debido a que es agua muy turbulenta y las muestras de agua que nosotros fuimos obteniendo ya contenían mucha materia inorgánica. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Es poder realizar un paso anterior, un pretratamiento, haciendo una separación por densidades para poder eliminar el exceso de materia inorgánica. Después el otro problema que nos fuimos encontrando fue en el punto 5. Punto 5 es después del dique, donde está la salida del agua del dique, del exceso de agua del dique, y luego acá el agua viene hacia el arroyo. ¿Qué encontramos? Encontramos restos de microorganismos y restos vegetales. ¿Qué hace esto? Que nos confundan y nos dificulta la identificación y caracterización de los microplásticos presentes. Cabe señalar que este punto de extracción es el único donde se encontraba agua estancada, porque este dique se encuentra a la salida de un lago artificial. ¿Cómo podemos solucionar esto? Optimizando el método de digestión utilizado, que si bien fue eficiente para los otros puntos de extracción, en el punto 5 necesitamos un método de digestión que sea mucho más eficiente para que nos pueda eliminar estos restos de microorganismos y restos vegetales. En función de estos primeros resultados de esta segunda etapa, nosotros actualmente y en paralelo nos encontramos realizando estudios de distintas metodologías de digestión, principalmente respecto a métodos de digestión reportados en la literatura, digestión ácida y digestión oxidativa, y modificando las condiciones para encontrar métodos de digestión óptimos para cada tipo de muestra. Esto haciendo que se puedan eliminar de forma eficiente la materia orgánica que contienen las muestras, pero sin producir una degradación de los microplásticos presentes. Bueno, a partir de estos resultados obtenidos, encontramos que la determinación de la metodología a utilizar es dependiente no solo del tipo de curso o cuerpo de agua a estudiar, sino que también de las características específicas del punto de extracción. O sea, nosotros partimos pensando que teníamos un mismo arroyo con distintas zonas y optimizando la metodología en el punto donde había mayor cantidad de microplásticos, íbamos a poder utilizar esa metodología en distintos puntos de extracción y nos encontramos que además la metodología es fuertemente dependiente del punto específico de extracción y las características del agua en ese lugar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Susana. Bueno, estamos muy bien con el tiempo. Les agradecemos a todos los expositores y expositoras por cumplir con el tiempo que se les asignó. Ahora vamos a escuchar nuestra última charla a cargo de Mariana Fasanella. Mariana es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires e investigadora asistente de CONICET. Mariana forma parte del grupo de investigación y divulgación de los efectos de la contaminación por plástico en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente del Comahue. Aquí trabajan sobre la contaminación por microplásticos en los cuerpos de agua dulce y los efectos de los microplásticos sobre la fauna, pero además Mariana y su grupo se dedican a la difusión de la problemática, donde realizan charlas y capacitaciones tanto para colegios, empresas, organizaciones y la comunidad en general. Pues empezar a compartir pantalla, Mariana.
para darnos la presentación que se titula Contaminación por microplásticos en lagos del Parque Nacional Nahuel Huapi, subestimación en las muestras de agua. Adelante, Mariana. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como contaste recién, Verónica, somos un grupo de reciente formación que empezamos a trabajar en temas de plásticos y microplásticos, y bueno, y lo que voy a presentar en esta jornada son unos resultados preliminares que todavía los estamos terminando de analizar, porque justo nos pasó que empezamos con esto unos meses antes de la pandemia, y bueno, con el tema de la pandemia se cerraron las salidas, no podíamos muestrear, no podíamos ir a los laboratorios, así que bueno, todavía estamos analizando las muestras. Es un trabajo que empezamos a hacer con gente del INIBIOMA, y estamos en colaboración con Juan Pablo Tomba y Leonel Silva, que son los encargados de hacer los análisis de Raman en Mar del Plata. Bueno, una breve introducción al tema, que ya se tocaron bastante en estas jornadas, pero bueno, no viene mal. Los fragmentos de plástico, los que tienen tamaño menor a 5 milímetros, se los llama microplásticos, y pueden ser de tipo primario, que serían los que son fabricados específicamente para ese tamaño, que son los que se usan, por ejemplo, en los cosméticos, en las cosas de higiene personal, y los que son del tipo secundario, que serían como el resultado de la fragmentación de plásticos más grandes. La presencia de microplásticos está reportada en todo tipo de ambientes, en el aire, en el agua, en sedimentos, en el suelo, la comida, el agua potable, todo lo que uno empiece a estudiar encuentra lamentablemente microplásticos. Y es así que en los últimos años hubo muchísima cantidad de trabajo sobre este tema. Sin embargo, todavía no hay un protocolo específico para el muestreo y análisis de datos, que es también lo que venimos escuchando en varias presentaciones. Y además, lo que llama la atención es que hay pocos estudios sobre microplásticos en agua dulce, en fuentes de agua dulce, que son las fuentes de agua potable para el hombre, y que ya se sabe también que los microplásticos generan problemas de salud en el hombre, obviamente también en los animales. Así que es interesante conocer las concentraciones de microplásticos en las fuentes de agua potable para el hombre, como para tratar de, primero conocer y tratar de ver si se puede llegar a reducir el tema de la cantidad de microplásticos para mejorar un poco el ambiente. Uno de los objetivos de nuestro trabajo fue estimar la cantidad de microplásticos en lagos de agua dulce de Patagonia Norte, con distinta densidad poblacional y uso, y además tratar de evaluar si el método de muestreo puede afectar los resultados obtenidos. Para ello, estudiamos 6 lagos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Acá se ve en un mapa la ubicación de los lagos. Esta es la ciudad de Bariloche. Usamos 3 lagos que no tienen urbanización en las costas, como son el lago Espejo Chico y el Mascardi, que son los que están escritos en negro, y 3 que sí tienen urbanización en las costas, que sería el lago Moreno, el lago Gutiérrez y el lago Nahuel Huapi. Estos 3 lagos están dentro del ejido de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y además dentro del lago Nahuel Huapi elegimos 2 sitios de muestreo, uno aguas arriba de la planta de tratamiento de efluentes locales, y otro aguas abajo de la planta de tratamiento. Lo que acá queremos decir es que todo el mundo puede pensar que en Patagonia todo súper limpio, prístino, muy natural. Sin embargo, el lago Nahuel Huapi es el único de estos 6 lagos que nosotros estamos estudiando que tienen una planta de tratamiento de efluentes en la costa, y que es sabido hace varios años que genera problemas, que a veces tiran los efluentes sin ningún tipo de tratamiento, y hay una alta contaminación en el lago Nahuel Huapi. Así que realizamos los muestreos en febrero del 2020 y en marzo del 2021, por este gap que les decía del tema de la pandemia. En cada lago tomamos 2 tipos de muestras, un muestreo con botellas y un muestreo con red. Para el muestreo con botellas, lo que hicimos fue tomar 10 litros de agua a 100 metros de la costa aproximadamente, siguiendo el protocolo de Barrows y colaboradores y de Wang y colaboradores. Nosotros acá lo que queríamos hacer era tratar de seguir algún protocolo para después poder comparar, ¿sí?
Y con botellas no hay muchos muestreos hechos, los únicos que encontramos fueron estos. Lo que hacíamos era tomar botellas de vidrio con tapas metálicas, cargar, cada botella tiene 1 litro, así que 10 botellas por cada lago, y después nos las llevábamos al laboratorio. El muestreo de red, lo que hicimos fue seguir el protocolo de Alfonso, que es Belén, que contó hace un ratito sus datos de los lagos de Chubut. Bueno, seguimos exactamente ese mismo protocolo, y lo que hacíamos era, con una red de 50 micras, colectar 53 metros cúbicos de agua. Para el filtrado de las muestras, las que eran de botella, directamente cuando llegaban al laboratorio se filtraban en unos filtros de nitrocelulosa de 0,8 micrones, y después se colocaban esos filtros en unas placas de Petri para poder contar los microplásticos. Mientras que en las muestras de red, acá como se ve en la foto, tienen muchísima materia orgánica, entonces teníamos que hacerle un tratamiento previo con agua oxigenada. Luego de ese tratamiento lo filtrábamos por filtros de nitrocelulosa de 8 micrones en este caso, porque lo hicimos para tratar de comparar nuestros resultados con los de Alfonso, y luego esos filtros se colocaban en una placa de Petri de vidrio para poder contar los microplásticos. Todos los filtros los revisamos con lupa y después con un microscopio digital para poder detectar la presencia de microplásticos. Un detalle es que no tuvimos en cuenta las fibras transparentes y blancas, porque creemos que podían ser confundidas con celulosa, algodón o con restos de la propia red. Nuestra red era de color blanco, entonces para evitar ese tipo de contaminación cruzada, directamente no las contamos a todas las fibras de esos colores. Además, medimos el largo y ancho de todas las partículas, y mandamos a evaluar a Mar del Plata una submuestra de 20 microplásticos de cada lago para que nos digan qué tipo de plástico es. En cuanto a los controles, utilizamos todos los filtrados se realizaron dentro de un flujo laminar. Todos los solventes y el agua que usábamos para limpiar las botellas fueron filtrados previamente, controlando que no haya microplásticos, y además realizamos blancos control dentro del flujo laminar. En cuanto a los resultados, encontramos microplásticos en todos los lagos muestreados, en los 2 tipos de muestreos, y más del 99% fueron fibras, como también es lo que venimos viendo a lo largo de las charlas que van dando. En cuanto a los resultados preliminares del muestreo de botella, nos falta todavía analizar los dos sitios de Nahuel Huapi, así que mucho no puedo decir todavía como para comparar, pero sí los de muestreo de red. Lo que encontramos es que en promedio la cantidad de microplásticos fue mayor en los lagos urbanos, que son las barras que se ven en rojo, serían los 3 lagos urbanos. En realidad Nahuel Huapi está dividido en 2, por eso ven 4 barras, y la cantidad de microplásticos fue mayor en los lagos urbanos que en los no urbanos, aunque no fue significativa esa diferencia. Pero sí se ve, por ejemplo, que la menor cantidad de microplásticos se encontró en el lago Espejo, mientras que la mayor cantidad de microplásticos se encontró en el lago Nahuel Huapi, en el sitio que está aguas abajo de la planta de tratamiento. Acá les muestro un detalle de lo que serían estos 2 sitios del Nahuel Huapi. Acá está la planta de tratamiento de efluentes. Unos 7-8 kilómetros aguas arriba tomamos muestras de agua, que nos dio una concentración de 1,66 microplásticos por metro cúbico, mientras que en el sitio aguas abajo la concentración fue del doble, 3,3 microplásticos por metro cúbico. Y en promedio, el lago Nahuel Huapi presentó 2,48 microplásticos por metro cúbico. Lo interesante es que el promedio encontrado en los otros 5 lagos fue de 1,20 microplásticos por metro cúbico, bastante menor, así que esto indicaría que el lago Nahuel Huapi, a pesar de ser un lago de gran tamaño, el más grande de estos 6, está bastante contaminado con microplásticos. Este valor de 1,20 microplásticos por metro cúbico es bastante similar al promedio encontrado por Alfonso en los 9 lagos de Chubut, que fue de 0,9. En cuanto a los colores de los microplásticos, en los muestreos de botella encontramos principalmente microplásticos de color negro, azul y otros colores que pueden ser rosa, naranja, amarillo, verde, pero los pusimos todos juntos porque son los que en menor cantidad se observaban.
Y en el muestreo de red, más o menos parecido, salvo que se veían mayoritariamente colores negros y azules, no tanto de otros colores. Esto sería como un pantallazo general de los resultados de Raman, en donde casi todas las muestras que mandamos a evaluar eran plásticos, tipo PET, PAN, naftol, o sea, también encontramos el Indigo Blue, que también hablaron bastante de que viene de los colorantes que se usan en la ropa. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, encontramos microplásticos en los 6 lagos estudiados, el 99% fueron fibras, principalmente de color negro y azul, y dado que los protocolos en la bibliografía son muy variados, es muy difícil poder comparar nuestros resultados con otros trabajos. Sin embargo, como tratamos de seguir protocolos de otros trabajos ya publicados, como el de Alfonso, es un poco más fácil poder comparar nuestros resultados. Encontramos una mayor concentración de microplásticos en los lagos del Parque Nacional Nahuel Huapi, en comparación con los lagos de Chubut de Alfonso. El lago Nahuel Huapi presentó mayor concentración de microplásticos que el resto de los lagos, siendo la zona aguas abajo de la planta de tratamiento la de mayor concentración de microplásticos. Para el muestreo con botella, estos son datos preliminares, pero encontramos 50.000 microplásticos por metro cúbico, que esto equivale a unos 5 microplásticos por litro, y estos datos están mostrando claramente que la cantidad de microplásticos encontrados depende del tipo de muestreo realizado. Esto es lo que se observó también en este trabajo de Barrows y colaboradores en el 2016, en donde si bien ellos muestrearon agua del océano, encontraron que entre el muestreo de botellas y el muestreo con redes, había unos 3 órdenes de magnitud de diferencia, que es más o menos lo mismo que encontramos nosotros. Entonces, lo que nosotros creemos es que el muestreo con red está subestimando en al menos 3 órdenes de magnitud las concentraciones de microplásticos, o sea que los datos que nosotros estamos obteniendo en los distintos trabajos que fueron analizados con muestreo de red, en realidad la cantidad de microplásticos es bastante mayor. Entonces, sugerimos que es necesario generar un protocolo estandarizado para el muestreo y procesamiento de muestras con el fin de poder comparar con otros trabajos. Y además, en este breve como resumen, que después seguramente lo empecemos a charlar en el taller, lo que nosotras queremos decir es que más o menos el muestreo de red, si bien la ventaja que tiene es que uno muestrea un mayor volumen, y por lo tanto es mucho más representativo que un muestreo de botella, en donde muestreamos 10, 30, 50 litros, tiene un montón de desventajas, como por ejemplo que al tener mayor materia orgánica puede taponar los filtros, entonces hay que tener un esfuerzo mayor de laboratorio, en donde hay que hacer un tratamiento previo con agua oxigenada, que no es necesario hacerlo en los muestreos con botella, porque no se encuentra tanta materia orgánica. Y además, uno de los puntos principales es que los microplásticos más pequeños pueden escaparse durante el muestreo debido al tamaño de poro de la red utilizada, mientras que en el muestreo de botella todos los tamaños de microplásticos pueden muestrearse, incluso los micro y los nanoplásticos. Así que bueno, muchas gracias por su atención y por haberme invitado a la jornada, y bueno, seguimos respondiendo a las preguntas. Bueno, Mariana, muchas gracias por la charla, muy interesante. Bueno, nos quedan unos minutos, así que bueno, si les parece bien, vamos a empezar con las preguntas que fueron apareciendo en el chat, ¿no? A ver, la primera, a ver, hay dos, acá está. Para Rocío, ¿tiene alguna pista de la cercanía o lejanía de las fuentes de MPS, fuentes en la región a lo largo, alcance desde el río arriba? En este sentido, ¿hay algún indicador sobre el porcentaje de efluentes urbanos tratados en plantas de tratamiento de la zona? Bien. La pregunta es de Andrés, bien. En cuanto a lo que son las fuentes, digamos, como fuentes puntuales, están identificadas las 2 descargas placales, digamos, que están señaladas en el mapa en el área de estudio, lo que es a la altura de Berazategui y de Bagliardi, y que, digamos,
juntan todos los efluentes, digamos, locales, lo que es de Berazategui, del conurbano y de Ciudad de Buenos Aires. O sea, es un caudal importante es lo que termina llegando al río. Y lo que es a la altura de Bagliardi que junta, digamos, todos los efluentes de todo el Partido de la Plata, Ensenada y de Berisso. Y además, ambas descargas cloacales, o ambas plantas de tratamiento en realidad, son de pretratamiento nada más, por lo que llega prácticamente crudos, digamos, esos efluentes a la costa. En el caso de la de Berazategui, digamos, la descarga del caño está ubicado a 3,5 kilómetros más o menos de la costa, como que bueno, la extendieron un poco más y no está tan sobre la costa, digamos, no sobre la playa. Pero sí, la de Bagliardi sí, directamente descarga, por ejemplo, sobre la costa. Cuando la marea está baja, se ve, digamos, la descarga directamente sobre la playa, sobre la arena. A ese nivel, digamos, como fuentes, digamos, están identificadas puntuales esas dos. Después, digamos, hay un montón de arroyos o de cuencas, Cuenca Matanza Riachuelo, por ejemplo, lo que es el río Santiago, ya en lo que es la zona de La Plata, que es toda la zona portuaria, que también son cuencas mega contaminadas y que también transportan de todo. En eso no tenemos como puntual, digamos, por ahí sitio de muestreo en esas zonas, digamos, de descarga, como si fuimos y muestreamos directamente en estos dos sitios donde están las descargas de aguas residuales. No sé si eso más o menos responde. Gracias, Rocío. Hay otra pregunta para vos de Andrea Tapia, que es tesista y está haciendo el trabajo de título en la homologación de un método para la determinación de microplásticos en mitílidos. Bien. Dice, respecto a cómo se determinó la composición de microplásticos en la biota, Raman, FT, IR, etcétera. Perdón que no tengo este lenguaje técnico. Dice, ¿con qué ventajas y desventajas se encontró con el método utilizado? Bien, no, en el caso del análisis que hicimos en mejillones, no hicimos el análisis de composición química. Tuvimos recién acceso a este análisis, a este tipo de análisis después, de que ya habíamos hecho, digamos, todos los muestreos de mejillones y este trabajo. Así que en ese caso, digamos, solamente fue el tipo de identificación visual, posterior, obviamente, a toda la digestión de las muestras de la materia orgánica, de los controles, bueno, de tratar de descartar un montón de variables, digamos, para lograr quedarnos solamente con lo que consideramos las partículas orgánicas. Con la técnica, digamos, que utilizamos, asumimos que nos quedamos con lo que pueden ser estas partículas inorgánicas, como, bueno, los microplásticos sintéticos y también semisintéticos, que también está como bastante documentado en la bibliografía, de que también, digamos, se consideran hoy en día como microplásticos, digamos, es algo de origen antrópico, como son el rayón o la viscosa, digamos, que son tipos de materiales que resisten, digamos, a este tipo de técnica, no así como otros tipos de materiales que pueda haber en este tipo de muestras orgánicas. Así que bueno, por ese lado no tuvimos ese tipo de análisis que me consultás. La idea es, para bueno, seguir analizando, digamos, en biota microplásticos y sí ahora que ya podemos hacer estos análisis, avanzar con ese tipo de análisis de la composición química. Bueno, hay una pregunta para Belén de parte de Rodrigo, que dice haber visto distintas temperaturas a la hora de hacer la digestión de las muestras, 60 y 40 grados. Si no estoy equivocado, me gustaría saber si esto tiene alguna razón, como por ejemplo haber visto que se degradan los plásticos a 60 grados. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que se refiere, bueno, eso es más para lo del último que presenté del paper de digestiones. Nosotros lo que hicimos en este caso fue evaluar el daño de distintos polímeros y los tratamientos que seleccionamos fueron basados en lo que había en la literatura, digamos, publicado. Y también basados en que sea efectivo para deshacernos de toda la materia orgánica que teníamos, porque eran muestras de plancton de mar, de Japón, que eran estaban llenas de plancton. O sea, había que desaparecer mucha materia orgánica. Entonces, lo que hicimos primero fue probar distintas metodologías, ya sea de un paso o de 2 pasos, utilizando hidróxido de potasio y peróxido de hidrógeno.
Lo que encontramos que era, por ejemplo, las de un paso no eran efectivas para eliminar materia orgánica, entonces utilizamos también de 2 pasos, y una vez que encontramos el método más, el mejor, digamos, de acuerdo a los distintos efectos, utilizando hidróxido de potasio a 40 grados o a 60 grados, ambos eran efectivos para la materia orgánica, pero lo que queríamos evaluar era el efecto en los polímeros. Y lo que encontramos era que cuando se usaba en el primer paso el hidróxido de potasio a 60 grados, encontrábamos daños en PET. Pero cuando lo usábamos a 40 grados, no. No sé si eso responde la pregunta de Rodrigo. Igualmente, en lo que se refiere a, o sea, hay metodologías de digestión, hay un montón, pero ensayos analizando el daño de microplásticos de acuerdo a las distintas metodologías hay muy pocos. Es verdad. Hola Belén, ¿qué tal? Soy Rodrigo. Justamente preguntaba por eso, porque yo estuve viendo también que se desaparecían una gran cantidad de fibras, obviamente previo a hacer cualquier tipo de análisis químico, desaparecían una gran cantidad de fibras que para mí eran plásticos después de la digestión. Entonces, sí, me acuerdo, creo que lo mencionaste. No sé si en realidad las cosas desaparecen porque son fibras ya degradadas, en definitiva puede ser que haya algún tipo de degradación ambiental que las haya dejado ya bastante dañadas, y que después la digestión que nosotros utilizamos, por más que en bibliografía dice que no hace nada, la realidad es que puede ser que sí lo haga, porque utilizan normalmente por ahí fibras que son nuevas o plásticos recién hechos, y otra cosa es cuando están en el ambiente que están degradadas ya por los diferentes factores ambientales. Por eso ese tipo de cosas a mí me trae bastante duda, como tantas otras metodologías, ¿no? Pero bueno, eso en la parte de la digestión me generó bastante duda. Tal cual, incluso en nuestro estudio lo que hicimos fue utilizar partículas de 300 micrómetros, que son bastante grandecitas comparadas con otras que se encuentran también mucho más chicas. Entonces, podés evaluar cierta cantidad de condiciones en un determinado material, incluso la forma en que evaluás el daño es muy difícil, porque algunos usan tasas de recuperación, otros usan cambios en el peso, que es súper difícil de determinar, porque la metodología es muy complicada por los errores de medición. Entonces nosotros medimos el tamaño en esas partículas. Pero sí, hay muy pocos estudios, por eso recomiendo siempre tener un criterio conservador a la hora de elegir la temperatura. Recomiendo por debajo de 60 grados, por lo menos, en lo posible, y bueno, ser muy conservadores con eso, porque no se trata solo de eliminar la materia orgánica, que bueno, como decía hoy Martín, sí, hay que ser súper pacientes, pero capaz es mejor tardar un poco más y preservar más los microplásticos. Pero bueno, hay mucho trabajo para hacer en determinar. Está bien. Buenísimo. ¿Sí? Con 40 grados andaba bien entonces, Belén. Sí, el de 40 grados era porque nosotros usamos una digestión de 2 pasos. Usamos primero un paso con hidróxido de potasio, y el segundo paso con peróxido. El primer paso de hidróxido de potasio tenía que ser a 40 grados y no a 60, porque ahí sí encontrábamos daño. Ah, con peróxido. Está bien, sí, está bien. Pero bueno, nosotros evaluamos esta metodología. Hay más. Bueno, gracias, Rodrigo. Tenemos 2 preguntas para Mariana, una de Adrián Cefarelli, que pregunta por qué no trataron el agua tomada con botellas, y la otra de Ana Carolina, también para Mariana. Dice, el muestreo con red es más representativo y refleja mejor la concentración de microplástico final cuando la concentración es baja. Con la botella, que no es tan representativa como la red, ¿no estarías sobreestimando el resultado? Mariana. Bueno, respondo primero a la de por qué no hicimos tratamiento de oxigenado con las botellas, porque no era necesario, o sea, no había mucha materia orgánica, prácticamente no había nada, así que no lo hicimos. Y también nosotros, como al igual que Rodrigo, como que nos pasó lo mismo, o sea, que cuando tratábamos con agua oxigenada, si bien en la bibliografía dice que no desaparecen los microplásticos, ni que los degradaría ni nada, nos parece que eso también nos influyó en la baja cantidad que encontramos de microplásticos en el muestreo con red, porque nada, o puede ser eso, o puede ser también, hay otros trabajos que dicen que bueno, cuando uno no trata con agua oxigenada y le queda mucha materia orgánica, también a veces está como sobreestimando porque ve o considera otros plásticos
que le parece que son plásticos y no son plásticos. Entonces, bueno, es como eso, hay que ponerse como de acuerdo y ver qué tipo de técnica sería lo mejor y que de ahora en más tratemos de usar más o menos lo mismo. Y con respecto a la pregunta de Ana, sí es verdad, o sea, que con la botella no es representativa y que podríamos estar sobreestimando, pero capaz que estaría bueno encontrar como un intermedio entre el tema de la red y una botella. No sé qué tipo de material podría ser, pero básicamente es muy grande la diferencia muestreando con una botella sin ningún tipo de filtro previo que usando una red. Entonces, nada, también me parece que está bueno para el taller tratar de evaluar eso, qué tipo de muestreo sería mejor, o si hay alguna otra red que nos podría servir más como para tratar de cada vez estimar con más exactitud la cantidad de microplásticos. Tenemos una pregunta de Guido para Belén. ¿Qué tipo de daño encuentran en los procesos de digestión? ¿Solo morfológicos o cambio en la estructura química determinada después de alguna técnica espectroscópica u otra? En este estudio lo que evaluamos fue los cambios en el tamaño, que es uno de los parámetros más importantes a la hora de estudiar microplásticos, y también hicimos análisis FTIR de todas las partículas previo y después del análisis. Y en lo que era el espectro del polímero no se encontraron diferencias, o sea, se podían identificar el polímero sin problemas. Pero en eso, digamos, fue como dentro de todo bastante simple el análisis. No se hizo demasiado hincapié en más cosas, más detalles. Bueno, Guido, no sé si quedó contestada la pregunta. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas, no sé si alguien quiere agregar alguna más, y si no le damos el paso a... A ver, yo tengo una de Lucas, pero no sé si se contestó para Rocío y Belén. A ver. Dice, suele usar, lo vi en las charlas del martes también, la degradación oxidativa con peróxido de hidrógeno al 30%. Es más eficiente que el hidróxido de potasio al 10%, esto no sé si es pregunta o es una afirmación, o esta degradación alcalina presenta más complicaciones o daños a los plásticos. Pero no sé si es pregunta o si es statement. ¿Verificaron que es más eficiente el peróxido de hidrógeno? Por otro lado, demostraron que es el índigo blue porque les dio señales de Raman que se mezclaban, o la fluorescencia que genera les tapó las señales de los polímeros. No sé por ahí, Lucas, si querés ampliar o preguntar más claramente. No, hola, ¿qué tal? No, en parte ya la respondieron, era una pregunta que me surgió al principio, ya hablaron bastante del hidróxido de potasio y el agua oxigenada. No, porque me pasó que el martes y generalmente muestran la degradación, digamos, oxidativa y no la de hidróxido de potasio, entonces, pero bueno, después las chicas ya hablaron que han probado también la degradación con hidróxido de potasio. Y la otra, la del índigo blue, porque me pareció, no vi bien la filmina y no sabía si habían encontrado señal Raman o te da fluorescencia y te tapa, porque, digamos, yo he trabajado con el micro Raman bastante y la fluorescencia molesta bastante y cuesta conseguir buenos espectros por micro Raman, de fibras o de fragmentos. Bueno, de hecho, Mariana recién a lo último mostró unos espectros Raman bastante buenos. Si bien los espectros Raman, capaz los de infrarrojo, son más fáciles de identificar que los Raman, pero bueno, también capaz Mariana no sé si sabe con qué infrarrojo, digamos, con qué láser trabajaron, pero bueno, eso después les puedo mandar un mail y consultarles bien las características del equipo. Pero bueno, eso nomás. Bueno, nos quedan muchos insumos entonces de esta reunión para los talleres. Andrés, te pasamos la palabra para que nos digan los próximos pasos de estos talleres. Te hago una preguntita más, me parece que entró una más. Ah, no la vimos, perdón. No sé si en YouTube había alguna más. Una de Adrián Cefarelli. Pregunta en general, ¿el tratamiento degrada las fibras de celulosa de algodón? ¿De celulosa, algodón?
En el caso de nuestro estudio, creo que, si mal no recuerdo, habíamos encontrado algunos falsos, cuando fuimos a hacer el análisis Raman, encontramos falsos positivos de plástico, digamos, que partículas que no eran plástico y eran de origen orgánico como celulosa, o sea, pero también yo la digestión que utilicé para el caso de los lagos patagónicos había sido de periodo corto, temperatura relativamente baja, o sea que pueden persistir algunas, probablemente, sí. Sí, claro, sí, tengo entendido eso, que pueden persistir las que son semisintéticas, más las que tienen quizás un componente de algodón o de celulosa, pero que en muchos casos no sé, tienen algún aditivo o colorante, o sea que está, digamos, tratada, digamos, de forma, por el hombre, digamos, que la convierte en algo artificial y en un contaminante, y que esas sí son las que, digamos, digamos, resisten a estos tratamientos. No tenemos más preguntas en YouTube. No sé si me parece que no quedó alguna más. Igualmente están todos en contacto. Así que me parece que va a ser muy interesante el taller, que me parece que vamos a tener que agregarle un poco más de tiempo a lo que habíamos pensado, porque me parece que las discusiones van a estar buenísimas. Yo desde Fundación Vida Silvestre les agradezco a la organización por haberme invitado a moderar este espacio junto con Nora. Fue un placer compartir con ustedes este momento. Así que te doy la palabra a Andrés o Nora para que puedan cerrar. Muchas gracias. Bueno, yo también agradezco la participación en esta reunión y la verdad que fue una tarde muy gratificante escuchar tanto trabajo en un tema que todavía nos genera tanta incertidumbre, ¿no? Y que lo estamos haciendo con tanto empeño en distintas partes del país. Así que bueno, merece que vayamos para adelante y nos pongamos de acuerdo, pero vamos bien. Andrés, te paso la palabra entonces. Bueno, agradecerles enormemente, Verónica, Vero y Nora, por esta excelente moderación. A todos los expositores, excelentes exposiciones que nos súper enriquecieron. De paso les paso un aviso parroquial y les pido ya a todos que los tengo ahí, que nos manden las diapositivas, el slide. La diapositiva ya otra antigüedad. Sí, ya digo Filmina y ya listo, me fui a los 80. Nos pasan los PPT en PDF, así ya las colgamos en el Drive y las distribuimos entre todos los que están inscriptos. Los que están presentes y no están inscritos por alguna razón se pueden inscribir en el link que está por ahí dando vueltas. Y sí, nada, los próximos pasos son que nos vamos a encontrar el viernes 26 de noviembre con una nueva temática, biosfera, vamos a ir para los organismos, y con nuevos expositores, bueno, nuevas charlas, nuevas preguntas que nos van a surgir. Creo que eso es todo. Estamos en contacto vía mail, vía link, y nos estamos viendo para la próxima.